Señor, venimos ante ti a rogarte y suplicarte, obres en nuestras vidas, nos limpies de nuestro pecado. Señor, pedimos que tú sigas dirigiendo, Señor, nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos hables este día, Señor, a nuestro corazón, Señor, que tú nos cambies ese corazón, Señor, y sea un corazón, Señor, entregado al 100% a ti, Señor. Te damos gracias porque, Señor, has guardado de nosotros, nos has proveído de salud, alimentos, techo, abrigo, Señor. Pedimos, Señor, por esas personas que están padeciendo, que están sufriendo, Señor, para que, Señor, llegue el Evangelio a ellos y no partan, Señor, sin ti, Señor. Sabemos que solo tú salvas, Señor, sabemos que es en vida que tú salvas, Señor. Mucha gente no lo comprende y ha sido engañada, Señor. Yo te pido que obres en los corazones para que entiendan, Señor, que es en vida, Señor, que pueden arrepentirse, Señor, que pueden rendir su vida a ti, Señor, y pueden ser salvos por ti, Señor, y que si mueren sin ti, Señor, van a un lugar de tormento eterno, Señor. Pero contigo, Señor, a tu presencia, Señor. Obra en los corazones, toca los corazones, toca el corazón de cada persona que sigue estas enseñanzas, estas prédicas de Casa sobre la Roca en las redes sociales. Obra en el corazón de la congregación, Señor, que ellos cada vez más te reflejen a ti, Señor, porque para eso, Señor, nos has llamado, para que reflejemos tu gloria, tu misericordia, tu amor, Señor, que reflejemos tu fruto, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y suplicamos y rogamos por esos médicos, enfermeras, personas que trabajan en los hospitales, personas que están enfermos, Señor, que ese evangelio de alguna manera llegue a ellos para que, Señor, pues se extienda tu reino y esas personas sean salvas, Señor, no solo del cuerpo físico, sino del alma, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Martes, estudio bíblico. Estamos en Marcos 15, si puedes acompañarme con tu Biblia. El Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y nos quedamos en el 20, vamos a continuar con el versículo 21 hasta el 41. El tema de hoy, crucifixión y muerte del Señor Jesús. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Al Señor Jesús que estaba ante el juicio de los romanos, recuerden, ante Pilato. Este gobernador Poncio Pilato, vimos que se dejó manipular totalmente por las voces de las multitudes, tenía como que mucha influencia del pueblo y también obviamente de los líderes religiosos que eran los que habían preparado todo este complot en contra del Señor Jesús. Pilato pues no quiso hacer caso a la advertencia divina que le fue revelada a su esposa, tampoco le importó tener pruebas de la inocencia del Señor Jesús. Solo le importaba que no se fuera el pueblo contra él, que quería congraciarse con el pueblo y decidió de alguna manera lavarse las manos y condenarlo, o sea, darles lo que ellos pedían. Los líderes religiosos lograron pues su cometido, hacer que Pilato lo sentenciara a muerte y muerte de cruz. Vimos que lo latigaron en ese mismo momento y se los entregó a ellos. Vimos que Judas, al ver esta sentencia a muerte del Señor Jesús, devuelve las 30 piezas de plata, pero pues no le hicieron caso y tampoco él se arrepintió, solo le remordió. Y pues la evidencia vimos que fue y que se ahorcó, cometió suicidio. Entonces vimos también la crueldad en los soldados romanos, haciéndole muchas cosas al Señor Jesús, cosas que deberían hacernos a nosotros, a la humanidad, pero él tomó nuestro lugar. Los latigazos, la corona de espinos, golpes en la cara, con golpes con una vara, lo escupieron, se burlaron, todo esto lo vimos la semana pasada, y por último vimos que lo estaban ya sacando para cargar su cruz, para dirigirlo hacia el lugar donde sería crucificado. Así que hoy vamos a dar continuidad a esta situación con una escolta romana y veremos también su muerte en la cruz del Calvario. Entonces estamos en Marcos 15, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21 en adelante, si me puedes acompañar con tu Biblia. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hacemos pausa en el versículo 41, hoy vamos a ver hasta acá. Estamos en Marcos 15. Entonces quedamos en que la semana pasada, después de haber golpeado, después de haber puesto la corona de espinos, después de haberle hecho muchas cosas al Señor Jesús en nuestro lugar, pues el Señor fue dirigido rumbo al Gólgota, que en latín significa Calvario. El Señor se encontraba muy maltratado, muy golpeado, estaba muy débil, por tanto, para empezar, desangrado y no había alimentos, no había dormido, entonces estaba muy débil por todo lo que le habían hecho. Y de encima pues le ponen a cargar el travesaño de su cruz, escoltado por los soldados romanos, dirigiéndose al Gólgota. Entonces por esas razones el Señor de pronto flaquea y pues cae, y los soldados tomaron a un hombre que estaba cerca de allá, que estaba pasando por allá, lo tomaron. Este era de Cirene, una ciudad que se encontraba bastante lejos de Jerusalén, de hecho es en África del Norte, y este hombre se llamaba Simón. Seguramente este hombre estaba visitando Jerusalén para celebrar la Pascua. Era tiempo de Pascua, venían de muchos lugares a Jerusalén, y lo menos que quería una persona que venía de afuera era pues tener problemas, porque pues no estaba en su tierra, y esto lo podía tal vez meter en problemas. Sin embargo, pues no le quedó más remedio que obedecer a los soldados con temor, porque si te negabas, pues te podía ir peor. Entonces él tuvo que obedecer, y pues él tenía miedo de que pueda haber una relación con una persona condenada. Prácticamente los que estaban condenados y cargaban su cruz eran criminales. Entonces él tenía un temor de que pudieran relacionarlo y terminar a él de alguna manera como ellos. No sabemos si fue escogido por ser extranjero allá por los romanos, o tal vez su color, porque era de piel oscura, pero lo escogieron y lo obligaron a llevar la cruz del Señor, o sea, a llevar el travesaño. Y obviamente era hasta la cima, lo llevaban por el lugar más largo. Y allá llegando hicieron que le entregue al Señor Jesús otra vez el travesaño. Mencionamos que el travesaño tenía un peso aproximado de 35 kilos a casi 60. Y pues esto muestra que pues el Señor estaba muy débil, por eso no podía cargarlo. Se puede decir que este hombre pues realmente fue puesto por Dios para dar testimonio de lo que es tomar la cruz y seguir al Señor Jesús. No fue una casualidad. Dios siempre está en control, y por algo este Simón de Cirene fue puesto en ese preciso momento. No es casualidad que el Señor ponga cargas en nosotros, a personas en nuestro camino. Tenemos que escuchar
¿Qué quiere Dios que hagamos con estas cargas? ¿Qué quiere Dios que hagamos con estas personas? ¿Y hasta cuándo? O sea, lo que es un hecho es que debemos orar por esas personas, debemos tener esa tarea, darnos esa tarea de orar por ellos, porque por algo el Señor los ha puesto, y también orar al Señor para que nos dé dirección. Y es una responsabilidad, porque de hecho el Señor, cuando te pone ciertas situaciones como esta, créeme que te va a pedir cuentas de ello más adelante. Así que es un hecho que Simón de Cirene tuvo su encuentro divino con el Señor Jesús. Hay una evidencia porque menciona que sus hijos de Simón, pues en Romanos 16:13, pues mandan a saludar a Pablo. Rufo aquí es mencionado en Marcos, y en Romanos 16:13 es mandado a saludar por Pablo junto con su madre, ¿no? Entonces, esto muestra que sí hubo un encuentro con él. Y obviamente vemos al Señor Jesús totalmente débil, que llegan al Gólgota, dijimos que significa lugar de la calavera, y era llamado así porque el lugar pues estaba establecido para crucificar a los criminales, dándoles una muerte totalmente cruel y humillante. Este lugar pues se encontraba fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. En este lugar el Señor Jesús pues murió por nuestros pecados, recibió en nuestro lugar el castigo que merecíamos, y nuestra salvación fue lograda. Dice que le quisieron dar vino mezclado con mirra. Esto era algo que era muy común para esas personas que crucificaban. A las personas que crucificaban, pues se les acostumbraba a darle de beber esta combinación que era como una especie de vinagre con hiel. Y esta combinación pues causaba entumecimiento, era como una droga que hacía que sintiera menos el dolor, y la mente también se divagaba para disminuir la agonía que les esperaba. Pero el Señor Jesús dice que rechazó esto. Cuando quisieron dárselo, lo rechazó, decidió enfrentar el terror espiritual y físico con sus sentidos despiertos. Recuerden que el Señor Jesús era 100% hombre, aparte de 100% Dios, pero él estaba en su humanidad, y él decidió pues pasar este terror espiritual y físico con los sentidos despiertos, ¿no? En cuando lo empiezan a crucificar y lo crucifican, lo clavan al Señor en la cruz, lo más fuerte del sufrimiento del Señor Jesús no fue esto, sino fue espiritual, no fue los clavos, lo físico, aunque eso es muy doloroso, extremadamente horrible. Pero no, aquí no está lo grande del sufrimiento, lo espectacular que Dios recibió por nosotros. Existen muchos relatos de lo cruel y despiadado que era cuando clavaban, porque ellos no se tocaban el corazón. Realmente cuando clavaban las muñecas, pues lo hacían de una manera tan tosca, tan bruta, y dañaban los medios, los nervios medianos, dice allá, de las muñecas, provocando un dolor atroz en ambos brazos. Y pues en el caso del Señor Jesús, la espalda estaba totalmente desgarrada, no normalmente como la de otros, porque recuerden que Getsemaní tuvo una hematridosis que causó que hubiera más daño. Entonces la espalda estaba totalmente desgarrada y las heridas estaban abiertas por los latigazos. Entonces cuando lo tiraron, se abrió más. Y obviamente al clavar sus muñecas, imagínense el dolor, su espalda contra la madera también traía un dolor tremendo, o sea, un daño muy fuerte, ¿no? Ya en la cruz el peso del cuerpo, toda persona que crucificaban, pues su peso era hacia abajo y hacía que los brazos queden totalmente estirados, y eso dificultaba la respiración, trayendo calambres musculares muy fuertes. Y eso estaba pasando con el Señor Jesús. Te trae problemas para respirar, tienes que estar empujándote con los pies, y esto magullaba el calcañar y lastimaba también las muñecas por la rotación que hacía al empujarse. Entonces esto es también parte de la promesa del Señor cuando dijo en Génesis que iba a lastimar el calcañal, el mal iba a lastimar el calcañal. Aquí estamos viendo cómo se está cumpliendo, y también vemos que cada esfuerzo por respirar del Señor y de las personas que eran crucificadas, pues es doloroso, es agonizante, es fatigante. O sea, algunas personas pues se llegaban a desangrar, otros se morían de un paro respiratorio por asfixia, porque no podías respirar bien, tenías que estar a cada rato empujándote. Ahora pongamos atención a esto. Esto fue muy cruel.
Esto fue algo tremendo, algo que es duro y que no podrías aguantar verlo. Fue despiadado. Pero todo esto no fue lo más duro y tremendo que el Señor pasó. No fue lo que aplastó al Señor Jesús. Recuerden que en Getsemaní se le estaba revelando al Señor lo que iba a suceder. Y Dios Padre estaba fortaleciéndolo porque el Señor le estaba pidiendo que pase de él esta copa porque era tan fuerte y en su humanidad lo tenía que pasar. Y el Señor le cayó así. Sabía que iba a ir a la cruz, pero no sabía qué tan fuerte iba a ser y se estaba revelando lo que es la ira de Dios sobre él. Y obviamente el Señor, Dios Padre, no pasó de él esa copa. Recuerden, no fue evitado. Más bien lo fortaleció para poder recibirla. Entonces, esa ira, escucha con mucho cuidado, esa ira no es física toda. Es espiritual. Sí tenía que haber humillación, sí tenía que haber derramamiento de sangre, sí tenía que haber esta situación de clavos y todo, y muerte, pero es algo más grande de lo que puede imaginar tu mente. Así que escuchemos con cuidado. En el año 64 después de Cristo, Nerón perseguía a los cristianos. Este emperador romano perseguía a los cristianos y los mataba a sangre fría. Sembraban estacas y cruces y los ataba a ellas y los quemaban vivos alrededor de toda Roma, alrededor del anfiteatro, y se escuchaban los alaridos del dolor que obviamente la gente se asustaba, te eriza solo en escuchar estas situaciones, y este asesino sin corazón contemplaba esto desde su palco y se complacía y se gozaba sin que nadie se atreviese a decirle o a reprocharle algo. Pero lo que quiero que veamos en esto es que en medio de tanto horror, en tanto terror, hubo algo que desconcertó a los romanos y a todos los que presenciaron estos actos crueles. Muchos de los cristianos que estaban a punto de matar y los que estaban muriendo entre gritos y llamas, estaban orando a Dios. Estaban orando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Estaban yendo a morir y estaban orando y entonando himnos al Señor. Entre ellos Pedro, que hasta pidió que lo pusieran de cabeza porque no era digno de morir como su Señor. A Pedro lo crucificaron al revés. Ahora bien, si esos hombres oraban, cantaban himnos al Señor y estaban con gozo por morir por Él, ¿cómo podemos pensar que el sufrimiento del Señor, que fue, tal vez se ve como si fuera igual o menos, cuando Él iba a cargar el pecado del mundo, cuando Él iba a recibir el pago de toda la humanidad, el castigo por el pecado, que iba a ser algo totalmente tremendo, ¿cómo podemos pensar que fue menos doloroso? ¿Cómo podemos ver que esas personas iban contentos, gozosos de morir por el Señor? Entonces no podemos pensar que la muerte del Señor era nada más lo físico y que el castigo de la humanidad fue eso, leve. No. La Biblia nos da luz, el Espíritu Santo nos da luz y nos muestra que es también espiritual. Y esta situación espiritual, ahorita vamos a detallarlo, cómo fue, qué fue lo que sucedió en ese momento que Cristo estaba recibiendo el castigo. No puede ser que Dios airado, eso es lo que no podemos comprender, ¿no? Y que no puedes medir. Una de las cosas que nos puede dar idea es que cuando habló Moisés en el monte Sinaí, el pueblo tuvo terror, tuvo miedo solo al escuchar hablar su Dios. Imagínate a Dios airado. O sea, fue algo tan fuerte que no se puede ver, pero que sí el Espíritu Santo nos lo puede mostrar, nos puede dar la luz de ello. Así que ten una idea de que si Dios cuando habló temblaron, casi se les para el corazón, cuando murieron los primogénitos temblaron en Egipto, fue un dolor muy fuerte para ellos. Entonces comprendamos que el terror de lo que pasó el Señor Jesús, lo que lo aplastó, lo que lo partió,
fue algo que no pudiste ver, fue algo espiritual, no se pudo percibir materialmente, físicamente, solo cayó como un mundo de acero sobre el mismo Hijo de Dios y lo molió. Nadie vio ni pudo ver lo espiritual, solo lo podían ver físicamente en la cruz. Vieron al hombre sufrir allá, pero era Dios, 100% hombre, 100% Dios, y espiritualmente sufrió terriblemente, millones de veces más que todos los mártires juntos, y recibió maldiciones, y recibió enfermedades, y recibió condenación y ceguera, cosas que no pudieron verse físicamente, pero que verdaderamente estaban destruyéndolo. Cosas que lo golpeaban y lo aplastaban y estaban realmente sucediendo en la cruz del Calvario. Y aún recibiendo todo esto, aún siendo aplastado, aún siendo Él el sacrificio del Cordero de Dios sin pecado, aún con el sufrimiento, el Señor Jesús nunca dejó de estar en control de todo el universo visible e invisible. Nunca. Por eso es Dios. Por eso nada hay imposible para Dios. Él es omnipotente Dios. Él puso su vida voluntariamente por la nuestra. Por todo el que esté oyendo esta prédica, por ti puso su vida. Y dijo, nadie me la quita, yo la pongo por ti. La puso por ti y por mí, la puso por la humanidad. Y ha de ser terrible cuando alguien es forzado a soportar X tortura. Pero escoger libremente por amor es algo incomprensible. No podemos entenderlo. La mente humana es muy limitada. No lo puede comprender. Es algo de veras no creíble. Vemos algo compasivo acá, algo benevolente que estamos viendo de Dios. No es creíble porque es algo insólito, algo que nadie podría hacer por otros. ¿Quién va a hacer algo por sus enemigos? ¿Quién va a tomar su lugar y recibir el castigo por sus enemigos, por otros? El Señor lo hizo. Él pudo oponerse. Él pudo llamar a millares de sus ángeles, pero no lo hizo porque estaba tomando nuestro lugar, porque se estaba dando a sí mismo. ¿Para qué? Para redención del ser humano. Lo hizo por ti que estás escuchando. Murió por ti. ¿Quieres seguir dudando del amor de Dios? Después de escuchar esto, después de entender lo que está haciendo por nosotros, ¿acaso no es una medida lo suficientemente extrema para demostrar su gran amor por la humanidad? El Señor tenía la opción de decir, bueno, ya, lo dejo. El Padre también tenía la opción de mandar bolas de fuego sobre esas personas y rescatar a su hijo, pero no lo hicieron, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque nos amó en ese lugar. Y esto es algo que debes comprender y diario debes meditar en ello y pedirle al Espíritu Santo que no te quite la sensibilidad de ello, porque ahora lo escuchamos y somos tan insensibles que no valoramos ni le damos el peso que debe tener. Por eso no hacemos nada por buscar de Dios. Por eso no vivimos agradecidos con Dios. Por eso no amamos su palabra y todo lo que el Señor, lo que envuelve al Señor, no, todo lo que está a su alrededor no lo amamos. No nos interesa nada de Él. Sus intereses no son importantes para nosotros. El Señor tenía unas ropas finas que le habían puesto con Herodes. Estos soldados romanos, pues nadie los persuadió para que le quitaran las ropas y las repartieran. Ellos decidieron hacerlo por sí mismos y de esta manera se estaba cumpliendo una vez más otra más de las profecías que el Señor ha revelado al hombre. Esto debe darnos más veracidad, más credibilidad a que es verdaderamente la palabra inspirada por Dios al hombre. Y estos hombres hicieron algo, echaron suertes, como dijo David, fíjate, en el Salmo 22, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ese Salmo 22 es un retrato de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús, fíjate, escrito 1000 años antes por el rey David. Prácticamente fue pintado
por el rey David 1000 años antes de que el Señor Jesús naciera. El rey David describe por lo menos 9 acontecimientos de la crucifixión del Señor que estaban registrados a detalle en este Salmo 22. Pareciera como si David hubiera estado presente en ese momento, parado ante Cristo y la cruz, y estuviera escribiendo lo que estaba sucediendo en todo momento. Fue desnudo, fue humillado, fue abandonado por el Padre y fue desplazado de su ropa, y el Señor se hizo totalmente pobre para que pudiéramos volvernos completamente ricos en Él. En Él tenemos una parte, significa que tenemos una parte en la riqueza eterna y celestial, una herencia en esa riqueza eterna y celestial del Señor Jesús. ¿Y debido a qué? A que Él vino y tomó una parte de nuestra pobreza. Y pudiéramos pensar que el Señor Jesús no tenía el control sobre estos eventos. Sin embargo, la mano invisible de Dios estaba guiando todas las cosas para que las profecías específicamente fueran cumplidas. Esto es providencia, la divina providencia, y significa que su plan se va a cumplir. Pase lo que pase, se va a cumplir a través de su mano. Los soldados romanos permanecían allá para prevenir que alguien intentara rescatar al Señor Jesús de lo cruel y fuerte que estaba pasando en la cruz. Pero ahí seguían humillando, no cesó la humillación. Ellos siguieron humillándolo, siguieron injuriándolo, y esto es lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, Él lo tomó por nosotros. Dice que pusieron un letrero como burla que decía Jesús, el Rey de los Judíos, escrito en griego, latín y hebreo. Y dice que pusieron a 2 ladrones a su lado crucificados. ¿Por qué? Porque querían burlarse, porque al estar el Señor en el centro de ellos representaba más humillación. Fíjese, crucificado entre criminales, asesinos, ladrones. Y fijémonos en el versículo 31 que dice que también los principales sacerdotes, fíjense, los que planearon todo esto, el complot completo, estaban allá presentes con los escribas y lo escarnecían. ¿Cómo? Lo escarnecieron como Salvador, diciendo: a otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Era un escarnio, una burla de que era el Salvador. Si es el Salvador, pues que se salve a sí mismo. En el versículo 32 lo escarnecieron como si fuera un rey, porque decían: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, menciona que lo escarnecieron como un creyente que confiaba en Dios. Decían: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere librar. Y también dice que lo escarnecieron como hijo de Dios. Él ha dicho que es hijo de Dios. Y dice que los criminales también lo rechazaron y se burlaban de él. En el versículo 32, dice: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero uno de los ladrones se arrepintió según el Evangelio de Lucas y confió en el Señor Jesús. Y vamos al Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, donde dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos acá que estaba obrando hasta allá en la cruz. El Señor estaba en control. Había misericordia para la gente. Y también vamos a ver su misericordia hacia los demás, más adelantito. Vemos que aquí los soldados y las multitudes y los líderes religiosos lo miraban mal, feamente, con maldad, con desagrado. Y un hombre en esta tremenda adversidad, pues espera misericordia. Espera palabras de compasión, miradas de bondad. Pero con el Señor Jesús no hubo esto. No fueron compasivos, al contrario, pasaban y le injuriaban, meneando sus cabezas, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Entonces, con todo esto, podemos ver que en verdad fue el amor divino que mantuvo al Señor Jesús en la cruz. No fueron los clavos, fue el amor divino. Él pudo bajar, pero el amor divino hacia la humanidad lo mantuvo quieto en esa cruz. Porque si ya había el Señor Jesús mostrado su poder durante su caminar por esta tierra, 3 años y medio estuvo sacando demonios, 3 años y medio dio vista a ciegos, levantó paralíticos, multiplicó el pan, resucitó a 3 personas. ¿Cómo no podría bajarse de esa cruz y destruirlos con su poder? Pero ¿sabes qué? No lo hizo. No lo hizo, y en lugar de eso, Él se levantó de la muerte, y aún así muchos no creyeron y no creen hoy mismo. El amor de Dios es el que nos hace soportar entre el pueblo santo de Dios muchas cosas que no podemos cambiar. Ese amor de Cristo nos lleva a soportar todo lo que nos hacen dentro de la iglesia. Porque nuestro enfoque es que no se haga nuestra voluntad, sino la del Señor. Y debemos aprender bien esa parte, porque seguimos a quien lo dijo en Getsemaní: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay que obedecer a Dios antes que al mismo hombre y que al mismo yo. Equivocadamente vivimos a veces en ese yo soy así, yo esto, yo lo otro, y eso es lo que hay que morir. Hay que obedecer a Dios. Él soportó por ti y por mí, aún sin merecerlo. Aún lo insultamos con nuestras conductas, aún lo ofendemos con nuestros pensamientos y con demás cosas que hacemos. Él aguantó todo en esa cruz por ti y por mí. Y si seguimos sus pisadas hoy, es porque es por su misericordia. Y esto nos enseña que seguirlo a Él nos lleva a considerar el desprecio y el escarnio del mundo hacia sus seguidores igual. Porque estaban en contra del Señor y estarán en contra de los que le siguen. Porque seguir a Cristo hará que nos desprecien. Porque caminar tras de Él hará que nos odien y escarnezcan. Y esa va a ser la evidencia de que sigues con Él. Pero viendo lo que el Señor Jesús soportó cuando te hacen cosas y vemos cómo reaccionó, pues nos da otra perspectiva, nos da fuerza para soportar, para poder aguantar y seguir. Cristo soportó todo esto por nuestra salvación, pero también sacó a la luz el odio del hombre hacia Dios. Dios vino a esta tierra y estamos viendo que lo despreció. Estamos viendo lo que el hombre le hizo. Dice el versículo 33 que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso significa que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad. Ahí estaba el Señor recibiendo la ira, esa ira que tú no puedes ver. Y no fue una nublazón. Esto era algo inusual, una oscuridad que duró alrededor de 3 horas, mucho más que un eclipse natural. El Señor Jesús estuvo aproximadamente 6 horas en la cruz, de 9 a 3 de la tarde. Pero en esas 3 horas de oscuridad, era una oscuridad densa, como la que hubo en Egipto, cuando murieron cuando vino esa oscuridad por un día. Esa viene siendo como una plaga. Entonces las primeras 3 horas en la luz fue para que todos pudieran ver que en verdad era el Señor Jesús que estaba en la cruz dándose por nosotros. Y las otras 3 horas de oscuridad mostraron la agonía de la creación misma por el sufrimiento del Creador. La agonía que sentía el universo. Esa oscuridad fue durante la Pascua, y la Pascua se daba en luna llena, y durante una luna llena era imposible que haya un eclipse natural de sol. Así que eso no puede ser. Pueden hacer estudios, los han hecho y queda descartado. La oscuridad sobre toda la tierra fue un símbolo de la ira de Dios cayendo con todo y sin compasión sobre su Hijo, Cristo Jesús, como lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 28 y 29, donde dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Fíjese, estaba escrito y se estaba cumpliendo esta profecía dada hace 1450 años antes de que naciera el Señor Jesús,
en los tiempos de Moisés. Esta oscuridad también es tomada como un gesto de fruncir el ceño por parte de Dios el Padre hacia los que mataron a su hijo unigénito. Así como cuando le hacen algo a tu hijo y tú frunces tu ceño, pero te aguantas de hacer algo, eso significa. El Señor Jesús en ese momento, Él decía, Dios mío, o sea, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas personas que estaban allá, líderes religiosos, burlándose, injuriándolo, decían, está llamando a Elías. Y dice, cree que Elías lo va a venir a ayudar. Se burlaban. Y estamos viendo cómo están tergiversando algo, porque el Señor, recuerden que ya había experimentado que ellos tergiversaban las cosas a su favor. Por ejemplo, cuando lo acusaron, que dijo que él iba a destruir el templo en 3 días que lo iba a destruir y en tres días lo levantaría. Se estaba volviendo a repetir que malinterpretaran lo que decía el Señor. El Señor no estaba hablando a Elías. El Señor estaba citando Salmo 22 del rey David. El Señor Jesús estaba declarando el cumplimiento de esta profecía en su agonía. Estaba cumpliéndose otra profecía más. Eloi, Eloi, se dice que hubo la probabilidad de que el Señor Jesús estaba hablando en hebreo, pero no fue para los oídos del hombre, sino para el Padre. Y también muestra que es la única ocasión en los evangelios donde se dirige a Dios sin llamarlo Padre, sino Dios mío, Dios mío. El Señor Jesús había conocido el dolor y el sufrimiento tanto físico como emocional durante su vida en esta tierra, pero nunca había experimentado la separación del Padre, nunca había experimentado el pecado sobre él. Lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, él estaba experimentando lo que nunca antes había experimentado. Sintió el desamparo del Padre. Y fue justo. ¿Por qué? Porque tomó nuestro pecado. Su único gemido del Señor Jesús en la cruz fue sobre su Dios. Eloi, Eloi, lama sabactani. No fue una queja ante el Padre diciendo, ¿por qué me abandonó Pedro, Padre? ¿O por qué me ha traicionado Judas, Padre? ¿O por qué los que me recibieron cuando entré a Jerusalén con alabanzas y adoración y prefirieron ahora elegir a Barrabás que a mí? ¿O por qué cambiaron la alabanza con crucifíquenle? Él no se estaba quejando de esto. Esos fueron realmente dolores agudos del corazón por traición. El Señor estaba lleno de ese dolor, quedó muy lastimado, pero no se estaba refiriendo al dolor físico, sino al dolor por tanta traición, por tanto desprecio. Ahora, él no se estaba quejando. Eso no quiere decir que no lo sintió. Por eso la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, él sí conocía y conoce lo que puede sentir una persona. Por eso el Señor nos comprende y nos da puertas, salidas. Entonces aquí vemos que el dolor más agudo, el golpe final, el golpe de terror, la ira terrorífica, dio justo en el blanco cuando experimentó el desamparo del Padre. Dios Padre considera a Dios Hijo como el pecador, como el que quebrantó su ley, como el que fue contra él, como el que estaba en guerra contra él. Como el apóstol Pablo describiría después en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí se estaba haciendo pecado por nosotros, o sea, la culpa del pecado la estaba recibiendo él, se estaba haciendo maldición, se volvió algo repugnante al culparse él, como el que quebrantó la ley, como el que pecó contra Dios, se hizo algo vil ante los ojos del Padre. Cristo fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, toda la humanidad arrepentida, pueda tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero si no hay arrepentimiento, no puede haber esa relación correcta. Sin embargo, el Señor Jesús no solo soportaría que el Padre cortara la comunión que existía entre su humanidad, también recibiría la ira del Padre sobre él como sustituto por la humanidad pecadora. Y Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y se estaba cumpliendo, se cumpliría en unos momentos más con el plan
bueno y amoroso de redención, cuando recibiera el resto de la espada empuñada atravesando al Señor sin compasión, se iba a cumplir totalmente. Por eso Isaías dijo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo en Isaías 53:10. Vemos acá otra profecía cumplida. Dice que pensaban que estaba hablando a Elías y que había corrido una persona, un soldado, y empapó la esponja de vinagre y se la puso en una caña y se la dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. O sea, esta parte saca en Marcos. Pero también dice que el Señor Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Entonces, en ese preciso momento que le fueron a llevar la caña con el vinagre, y el Señor estaba a gran voz diciendo, estaba clamando algo. No se encuentra acá en Marcos, pero aquí donde dice que entregó el Espíritu, en ese preciso momento el Señor estaba diciendo, consumado es. Consumado es. O sea, se llevó a cabo una increíble transacción espiritual, satisfaciendo en su totalidad la ira de Dios para nosotros, rasgándose el velo en dos de arriba a abajo, dando entrada libre al lugar santísimo por el sumo sacerdote que ahora es Cristo Jesús, una vez y para siempre. Al beber la copa de la justa ira de Dios, toda la estaba bebiendo, el Señor estaba temblando, por eso se estremeció la tierra, porque la estaba bebiendo, porque estaba fermentada, o sea, estaba totalmente atravesándole como una espada, lo aplastó como una aceituna en el molino de piedra. En la cruz el Señor Jesús recibió todo esto. En la cruz el Señor Jesús tomó nuestro lugar, se volvió enemigo de Dios y fue juzgado y forzado a beber la copa de la furia del Padre en lugar nuestro. Eso deberíamos beberla nosotros. Y lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beberla. Lamentablemente, muchos hoy rechazan esta gracia inmerecida de Dios, rechazando el Evangelio, no queriendo saber nada del Señor, no queriendo arrepentirse y rogando que el Señor les perdone y sea su Salvador y Señor, su único Señor y Salvador. Algunos dicen que sí, pero siguen creyendo en otras personas, otros santos, otras cosas que no. Realmente Él es el único mediador. Él es el único que vino a recibir la ira por Dios. Él es el único que puede salvar. El único que es el camino, la verdad y la vida. El único que puede darte la entrada al cielo. Isaías 53, versículo 3 al 5, menciona esa situación que estaba pasando de alguna manera poderosa. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Este es el Salvador. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él trajo esa paz para con Dios en este sacrificio. Él tomó nuestro lugar, y al cumplir con esto, Él nos dio paz entre Dios y el hombre. Él es el único mediador. Él es el único que puede restaurar la relación entre Dios y el hombre. No hay nadie más. ¿Acaso vemos en la Biblia a alguien que tomó nuestro lugar y que padeció por ello? No. Él fue el único que lo podía hacer, el único que podía cumplir, el único sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó la culpa y recibió la justa ira sobre el pecado y los pecadores. No tiene sentido, de veras, escuchar esto, porque dices, ¿cómo puede ser que alguien haga esto? Alguien que te golpea, alguien que te insulta, alguien que te maltrata y te asesina, alguien que está mintiendo, está haciendo acciones y prácticamente se está rechazando con todo esto. No tiene sentido que lo haya hecho el Señor. No le veo sentido, no le podemos comprender. Pero Dios sí lo ve con sentido. Para Dios sí lo tiene.
Y lo hizo y nos salvó de la condenación eterna si nos arrepentimos, si nos convertimos a Cristo, si rendimos nuestra vida al Señor. Nos salva del juicio que puede matar al alma en el infierno. Lo difícil e imposible está hecho en la cruz. Él lo hizo posible. Solo tienes que arrepentirte y volver a Dios. La recompensa para el que es digno de todo, hay una recompensa que recibió el Señor. Y es que millares de millares vestidos de santos, en las calles de oro en el cielo, todos ellos están alabando y le están cantando alabanzas al Redentor, al único mediador entre Dios y el hombre. Y Él es digno de todo. Él es digno de recibir tu atención, tu humillación, tu rendición. Él es digno de dar nuestra vida por Él si es posible, si es necesario, perdón. Todos vamos a tener un juicio ante Dios. Y no hay nadie que escape del juicio. Por eso es importante que en vida, no sigas rechazando el Evangelio y a Cristo, sino que te rindas a su señorío. ¿Por qué? Porque algún día todos van a estar ante Él y unos van a estar alabando el nombre de Dios y al Cordero. Y otros van a estar sufriendo y padeciendo en el infierno. Y entre los que alaban y adoran al Señor, tiene que haber evidencia. No puedes ir nada más así como tú quieres, no. Tiene que haber evidencia que no rechazaste, tiene que haber juicio, tiene que haber un fruto. Ese fruto en Cristo, ese fruto de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si es así, estaremos adorando y regocijándonos en el cielo con Él. El Señor, a pesar de haber sido tremendamente torturado, debilitado, aún así estuvo consciente. Y habló de veras de una manera impactante hasta en el momento de su muerte. Y este último clamor fue una prueba de que murió voluntariamente, no por agotamiento físico. Él dijo, consumado es, terminado es, pagado en su totalidad. Eso significa. Este fue el grito de un ganador. La victoria se dio porque el Señor Jesucristo pagó por completo la deuda del pecado que debía a la humanidad y terminó el eterno propósito de la cruz. Y ¿sabes qué? No pudieron matarle porque Él entregó el Espíritu. Él dijo, entrego mi Espíritu. La muerte no tenía control sobre Él, sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo. Él nació inmaculado y al no haber pecado en Él, no había perdido su vida, por lo tanto es considerado natural e inmortal. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, está en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Contrario a todo hombre que desde la caída no solo está condenado a la muerte, sino que la merecía, pues todos han perdido sus vidas por causa del pecado. Pero el Señor, su sacrificio hizo que el velo del templo se rasgue en dos. El velo era lo que nos separaba, o lo que separaba, por decir, al lugar santo del lugar santísimo en el templo. Señalaba la separación entre Dios y el hombre. Notablemente fue evidenciado que el velo fue rasgado de arriba abajo y fue Dios quien lo rasgó al enviar de arriba a Cristo a pagar la deuda de allá abajo. No es una pequeña rasgadura. Hay una entrada hecha por el Señor, un camino para todo pecador, hasta los más grandes. Hay abundante misericordia. Hay gracia derramándose mientras vivas, pero condicionalmente tienes que arrepentirte. La gracia significa algo inmerecido. La salvación es inmerecida, pero el Señor te la da sí. Hay una condición. Te arrepientes de corazón, si te humillas ante Él, si le ruegas que te perdone y que sea tu único Señor y Salvador. Dice que en ese momento que el Señor
entregó el Espíritu, en ese momento que el Señor dijo consumado es, la tierra tembló, se estremeció, las rocas dice que se partieron, el universo se estaba estremeciendo, pues Dios mismo estaba recibiendo el castigo de la ira y la misma naturaleza fue sacudida al entregar a su Espíritu. Estaba pagando la deuda del mal agradecido ser humano. Los corazones de los hombres debieron responder y no respondieron a la agonía del Señor Jesús, pero las rocas y la naturaleza sí. Dice que las rocas fueron rasgadas, dice que el universo tembló. Tristemente Él no murió por las rocas y por el universo. Sin embargo, las rocas y el universo fueron suaves, más suaves que los corazones de los hombres. Se estremecieron al derramar su sangre. Dice que también las tumbas de algunos de los justos fallecidos se abrieron. Y estos esperaron en esas tumbas abiertas 3 días para que salieran de los sepulcros, porque tenían que esperar la resurrección del Señor Jesucristo. Y estos santos, porque tienen que ser santos para levantarse, estos santos resucitados murieron una vez más porque fueron levantados de los muertos en el mismo sentido que Lázaro lo fue. O sea, volvieron a morir, llevaron una vida normal y volvieron a morir. No era la resurrección de los muertos, no la vida de la resurrección futura, sino para morir otra vez hasta la venida del Señor. Entonces la escena de la crucifixión del Señor Jesús fue tan impactante que incluso dice que un centurión romano estaba ya presente y confesó, dijo que Él era el Hijo de Dios. Este hombre estaba totalmente... Se le abrieron los ojos. El Espíritu Santo estaba convenciendo, trabajando. Dios nunca perdió el control. Este hombre había supervisado la muerte. Y seguramente no de él nada más, de miles. Por eso era un centurión. De miles de hombres. Habrá visto miles de muertes crucificadas. Pero él supo que había algo diferente, algo único en este hombre. Él supo que era el Señor cuando murió. Dijo, este era Hijo de Dios. En verdad era Hijo de Dios. Aquí lo único que vemos incorrecto de este comentario es que él menciona en un tiempo diferente. O sea, el verbo. En vez de haber dicho, este Jesús es el Hijo de Dios, como vio que murió, pensó, él era. Y al decir era, parece como si ya no es el Hijo de Dios. Pero es, porque Él vive. La tumba y la muerte no pudieron retenerlo. El Señor resucitó. El Señor es Dios de vivos y Él está vivo. Dios no está muerto. Y hay algunos comentarios que dicen que esos soldados que estaban allá abajo burlándose, los verdugos del Señor, también fueron convertidos por los milagros que se vieron. Porque Cristo oró por ellos en ese momento. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice, Señor Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún así repartieron sus vestidos, echando suertes y burlándose. Pero el Señor oró por ellos. Aún allá estaba el Señor en control. El Señor no solo causó impacto en el centurión, también en esos hombres rudos, endurecidos como el centurión. Causó impacto en mujeres como María Magdalena, que estuvo poseída por demonios, según el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2, donde dice que 7 demonios fueron sacados de ella por el Señor Jesús. Y ella, agradecida, lo siguió. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. Ella siguió al Señor Jesús después de haber sido liberada, y lo siguió hasta la muerte, hasta la cruz. No tuvo temor de que le hicieran algo, porque todos los seguidores del Señor Jesús podían padecer lo mismo. Sin embargo, ella fue liberada y se dio cuenta de lo que Cristo hace en la vida de ellos. Y lo siguió agradecida y lo amaba y podía hasta dar su vida por él. Estas mujeres mostraron más valor y más apego afectivo al Señor que los discípulos, porque los discípulos lo habían abandonado. Solo Juan estuvo allá presente. Los discípulos habían prometido morir con él y no lo hicieron. Se fueron.
Y este evento que estamos viendo acá de la crucifixión del Señor Jesús, donde Él está entregando el Espíritu, es el evento más grande en el universo y en el cielo. Es por lo que hizo Cristo que ahora podemos ser libres del pecado y de la esclavitud de Satanás y de la muerte. Es por Cristo que podemos venir arrepentidos y creer y volver a Dios. Es por Cristo que podemos venir al trono de la gracia y recibir misericordia y oportuno socorro. Es por Cristo que podemos entrar al cielo cuando muramos. Es por Cristo que podemos decir, estoy bendecido o bendecida, porque por su muerte y su derramamiento de su sangre, ahora ante Dios somos justos por la justicia que Cristo nos ha imputado, nos ha dado. Es por lo que hizo Cristo que ahora hay un altar del sacrificio en el cielo, donde las almas están abajo hablando con el Señor. Apocalipsis 6, 9, 10 lo dice, capítulo 6, versículo 9 y 10. Entonces, mi hermano, mi hermana, persona que no conoce a Dios, que no se ha convertido a Cristo, Dios está hablando. Dios está hablando y tú no te estás inmutando. No sigas despreciando la gracia. Hay una ira divina que será vertida sobre el inconverso, y Cristo, por lo que hizo en la cruz, la tiene sostenida para dejarla caer en tu muerte si no te arrepientes. No hay oportunidad después de morir. Es una mentira. Es antibíblico. No existe en la Biblia. Chécalo en tu Biblia. El Señor te da la gracia en vida. Ya muerto viene la ira de Dios. Viene el desamparo total de Dios para siempre y por siempre, eternamente. No como ahora que hay gracia para buenos y malos, pero muerto ya no habrá más gracia. El Evangelio de Juan lo dice en Juan 11, 26, y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le decía a Marta. Así que creer en el Señor Jesucristo es arrepentirse, es un cambio de mente, metanoia, cambio de mente, y al cambiar la mente cambia tu dirección de tu vida, tu acción cambia hacia el Señor. Como decía Juan el Bautista, que haya frutos de arrepentimiento, que se vea que buscas desesperadamente a Dios, que se vea que tocas a la puerta para que se te abra, que se vea que llamas para que se te escuche. ¿Y el Señor qué va a hacer? El Señor te va a perdonar y te va a bautizar con el Espíritu Santo, quien es el que te dará algo así como un pasaporte o visa para entrar al cielo. Y esta herencia será evidente en tu caminar en esta tierra, en este mundo con Dios, porque aunque muchos digan, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo soy católico, pero tu vida, ¿qué muestra? Una evidencia de fruto del mundo y no un fruto de Dios. Tiene que verse un fruto de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en tu caminar, en tu vida, en tu pensar, en tus acciones, en cómo vives con tu familia. Entonces, no esperes más tiempo. Hoy es el día de la salvación. Dios está hablando a tu vida. Y como siempre, me despido con un Dios bendiga tu vida grandemente. Estoy para servirles. Tomaste mi lugar y no te importó lo que